Bienvenidos al canal Misterios de la Biblia. Hoy exploraremos 10 profecías bíblicas que ya se han cumplido. Prepárense para descubrir cómo antiguas predicciones cobraron vida en eventos históricos. La destrucción de Jerusalén. Comencemos nuestra travesía explorando una de las profecías más impactantes hechas por Jesús. La destrucción del segundo templo en Jerusalén. En Lucas capítulo 21, versículo 6, Jesús hizo una declaración impresionante: no quedará piedra sobre piedra. Esta profecía era difícil de creer en su tiempo, ya que el templo era una construcción grandiosa y central para los judíos. Sin embargo, esta predicción se concretó de manera devastadora en el año 70 después de Cristo. Las fuerzas romanas dirigidas por Tito invadieron Jerusalén y destruyeron completamente el templo. No quedó nada. Las ruinas de la ciudad y del templo son testigos silenciosos de este evento catastrófico. Al observar las evidencias históricas, encontramos al historiador judío Flavio Josefo, quien describió en detalle la caída de Jerusalén. Relata la brutalidad de la invasión romana y la total destrucción de la ciudad y el templo. Además, restos arqueológicos encontrados en Jerusalén hasta hoy corroboran la narrativa de Josefo y confirman la profecía de Jesús. Imaginen las escenas de ruina, las piedras caídas y los escombros esparcidos por el suelo. Estas imágenes ayudan a ilustrar la veracidad de la profecía bíblica, mostrando cómo la palabra de Jesús se convirtió en una dolorosa realidad histórica. A medida que avanzamos, exploraremos cómo otras profecías bíblicas se cumplieron de forma igualmente impresionante. Moisés, en el libro de Deuteronomio, profetizó un evento profundo para la historia judía: el exilio y el retorno de los judíos. En Deuteronomio capítulo 30, versículos del 1 al 5, describe cómo los judíos serían dispersados de su tierra, pero que eventualmente retornarían. Esta visión se concretó de manera drástica en el año 586 a.C., cuando los judíos fueron llevados al exilio en Babilonia. Este exilio se convirtió en una de las marcas más significativas de la identidad judía. La destrucción del primer templo y la deportación a Babilonia fueron dolorosamente vividas, pero también registradas de forma detallada en la Biblia y corroboradas por registros babilónicos. El retorno comenzó 50 años después, en 538 a.C., bajo un decreto del rey persa Ciro, que permitió que los judíos regresaran a Jerusalén para reconstruir su templo. Además del retorno inicial, esta profecía se manifestó nuevamente de manera espectacular en tiempos modernos. En 1948 se estableció el Estado de Israel, un evento que muchos ven como el cumplimiento definitivo de la promesa de retorno profética. El renacimiento de Israel trajo a los judíos de vuelta de todas las partes del mundo a su tierra ancestral, solidificando aún más las palabras de Moisés. Para ilustrar estas realizaciones, consideren un mapa de la antigua Mesopotamia, destacando Babilonia y Jerusalén. Visualizar la ruta del exilio y retorno ayuda a entender la magnitud de este movimiento. Además, imágenes de documentos históricos como el cilindro de Ciro proporcionan un apoyo adicional a la veracidad de estos acontecimientos. Estos ejemplos no solo subrayan la precisión de las profecías bíblicas, sino que también muestran la resiliencia y la esperanza del pueblo judío a través del tiempo. Isaías y Jeremías nos dieron vislumbres poderosos del futuro, y una de sus previsiones más notables fue la caída de la grandiosa Babilonia. En Isaías capítulo 13, versículos 19 al 22, Babilonia es descrita como un lugar desolado, despojada de su antiguo esplendor. Jeremías, en el capítulo 51, versículo 37, ecoa esta visión, profetizando que Babilonia se convertiría en un montón de ruinas, hogar de chacales, un lugar horrible donde nadie más habitaría. Y esta profecía se cumplió de forma impresionante. En el año 539 a.C., el gran imperio babilónico cayó en manos del imperio medo-persa, liderado por el intrépido Ciro el Grande. La captura de Babilonia fue un evento monumental, y Ciro estableció su reinado sobre la ciudad, pero el verdadero declive de Babilonia estaba solo comenzando.
A lo largo de los siglos, Babilonia fue abandonada y cayó en ruinas, exactamente como predijeron los profetas. Hoy, las ruinas de Babilonia, ubicadas cerca de la moderna ciudad de Hilla, en Irak, silenciosamente testifican la precisión de estas antiguas predicciones bíblicas. Las estructuras desoladas, que una vez representaron la cúspide del poder y la cultura, ahora ecoan la profecía de un tiempo en que la ciudad sería reducida a polvo, un símbolo de desolación para las generaciones venideras. Imágenes de estas ruinas, junto con antiguas escrituras que detallan la caída de Babilonia, proporcionan una visión visual poderosa del cumplimiento de estas profecías. Estos vestigios actuales son más que simples artefactos arqueológicos. Son pruebas tangibles de la realización de las palabras de Isaías y Jeremías, reforzando la credibilidad histórica y espiritual de las Escrituras. Esta caída marca más que un punto en la línea del tiempo. Es un evento que resuena a través de la historia, recordándonos la fragilidad de los imperios humanos frente al poder profético de la palabra divina. La dispersión de los judíos. Deuteronomio, capítulo 28, versículo 64, trae una advertencia impresionante. El Señor te dispersará entre todos los pueblos, de un extremo de la tierra hasta el otro. Esta profecía se refiere a la diáspora judía, la dispersión de los judíos entre las naciones. Este proceso comenzó en tiempos antiguos con los cautiverios asirio y babilónico. En el año 587 a.C., los babilonios destruyeron Jerusalén y llevaron a muchos judíos cautivos a Babilonia. Esa dispersión tomó un rumbo aún más drástico después de la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo por los romanos. Ese año, bajo el mando del general Tito, Jerusalén fue devastada y los judíos fueron nuevamente dispersados, esta vez por el vasto territorio del Imperio Romano. Durante siglos, los judíos vivieron en comunidades dispersas por todo el mundo, desde Europa hasta Asia y África. Esta diáspora duró milenios, hasta el evento monumental del siglo XX, el establecimiento moderno del Estado de Israel en el año 1948. Este retorno a las raíces representó, para muchos creyentes, el cumplimiento de una promesa divina. Para facilitar la comprensión de esta dispersión y el subsiguiente retorno, podemos usar mapas históricos que muestran el movimiento de los judíos a lo largo de los siglos. Cronogramas detallados también ayudan a visualizar estos eventos significativos, desde los tiempos bíblicos hasta los días modernos. Al observar estos datos históricos y considerar las palabras del Deuteronomio, queda claro cómo esta profecía específica se realizó, mostrando la profunda conexión entre los textos sagrados y los eventos históricos que moldearon la trayectoria de un pueblo a lo largo de los milenios. La destrucción de Tiro es una de las profecías bíblicas más fascinantes y detalladas. Ezequiel, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, entregó palabras precisas sobre el destino trágico de esta ciudad. Predijo que Tiro sería destruida y sus escombros serían lanzados al mar, convirtiéndose en un lugar inhóspito. Esta profecía se concretó de manera sorprendente en el año 332 a.C., cuando Alejandro el Grande rodeó la ciudad. Tiro era una fortaleza prácticamente impenetrable, situada en una isla en el mar Mediterráneo. Sin embargo, Alejandro, con su brillante estrategia militar, encontró una manera de superar esta barrera natural. Ordenó que los escombros de la parte continental de la ciudad destruida fueran arrojados al mar para construir un camino o un istmo que uniera el continente con la isla. Imaginen esto por un momento: toneladas de piedras, madera y ruinas vertidas en el mar para formar un pasaje. Este acto no solo demostró la determinación y la ingeniosidad de Alejandro, sino que también cumplió de forma literal la profecía de Ezequiel. La ciudad que antes vibraba con comercio y vida terminó siendo reducida a ruinas sumergidas. Hoy, las evidencias de esta destrucción todavía pueden ser vistas. Hallazgos arqueológicos a lo largo de la costa del Líbano corroboran el relato bíblico e histórico. Imágenes de ruinas sumergidas y mapas de esta región son vestigios tangibles que cuentan la historia de una profecía cumplida. Estas reliquias nos recuerdan la precisión de las palabras de Ezequiel
y la inexorable marcha del tiempo que transforma civilizaciones enteras en memorias sumergidas. Este cumplimiento detallado nos invita a una reflexión profunda sobre la inexorable precisión de las profecías bíblicas y el papel de la mano divina en la historia humana. Y como veremos a continuación, no se detiene aquí. Vamos a examinar otra profecía intrigante, esta vez relacionada con las plagas que azotaron a Egipto, según lo previsto por Moisés en el libro de Éxodo. Para entender la magnitud de las plagas en Egipto, debemos volver a los tiempos de Moisés y al enfrentamiento épico entre él y el faraón. Según se describe en Éxodo, capítulos 7 a 12. Moisés, siendo guiado por Dios, profetizó que Egipto sería azotado por 10 plagas devastadoras. Estas plagas no fueron solo eventos aleatorios. Cada una tenía un propósito específico y era un juicio contra los dioses de Egipto. La primera plaga revolucionó la vida tal como la conocían, transformando el agua de los ríos en sangre. Imaginen el asombro y el horror de miles de egipcios al ver sus fuentes de agua, esenciales para la vida, convertirse en sangre, un escenario que no solo chocaría visualmente, sino que también causaría un impacto inmenso en la salud pública y la agricultura. Pero esto fue solo el comienzo. Siguieron otras plagas horribles, como la invasión de ranas, piojos, moscas, la muerte del ganado, úlceras, granizo, langostas y tinieblas. Cada una de estas plagas no solo desafiaba la resistencia de los egipcios, sino que también minaba la autoridad del faraón, que obstinadamente se negaba a liberar a los hebreos. La culminación de estas calamidades fue la plaga de la muerte de los primogénitos. Esta última plaga fue un golpe directo al corazón de cada familia egipcia. De la noche a la mañana, cada primogénito, desde el hijo del faraón hasta el hijo del más humilde sirviente, fue encontrado sin vida. Solo las casas de los hebreos, que siguieron la instrucción de marcar sus puertas con sangre de cordero, fueron perdonadas. La arqueología moderna y los estudios textuales han encontrado evidencias que se alinean con estos eventos. Registros antiguos y hallazgos arqueológicos, como ciertas inscripciones y fenómenos naturales descritos en textos extrabíblicos, corroboran la narrativa de las plagas. Por ejemplo, existen relatos egipcios antiguos que mencionan un periodo de grandes calamidades que pueden ser asociados con las plagas de Moisés. Para visualizar mejor estos eventos, recreaciones artísticas y citas bíblicas pueden ser extremadamente útiles. Imaginen pinturas e imágenes mostrando los ríos rojos de sangre, el terror de las familias durante la noche fatídica de la 10ª plaga y las multitudes de ranas y langostas invadiendo las tierras fértiles del Nilo. Estas ilustraciones pueden dar vida a la real angustia y tormento que los egipcios enfrentaron, permitiéndonos entender plenamente el impacto de estas profecías cumplidas. Ahora, prepárense para descubrir cómo la profecía del nacimiento de Juan el Bautista, según lo descrito en Isaías y Malaquías, también tomó forma en la historia, añadiendo otra capa a nuestra comprensión de estas revelaciones divinas. Isaías y Malaquías predijeron un precursor del Mesías, un mensajero que prepararía el camino para la venida de Cristo. Esta profecía se cumple en el nacimiento de Juan el Bautista. Isaías capítulo 40, versículo 3 dice: «Una voz clama en el desierto, preparen el camino para el Señor, hagan en el desierto un camino recto para nuestro Dios». Malaquías capítulo 3, versículo 1 añade: «Enviaré a mi mensajero, que preparará el camino delante de mí». Juan el Bautista, hijo de Zacarías e Isabel, cumplió estas profecías en sus mínimos detalles. En los Evangelios, especialmente en Lucas capítulo 1, versículos 13 a 17, el ángel Gabriel anuncia a Zacarías que su hijo será el precursor del Altísimo, preparando el camino para Jesús. Mateo capítulo 3, versículos 1 al 3 confirma: «En aquellos días apareció Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. Decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca». Este es aquel que fue anunciado por el profeta Isaías. Su ministerio fue crucial para preparar al pueblo para la venida de Cristo, bautizando a muchos en el río Jordán y llamando al arrepentimiento.
Juan declara en Juan capítulo 1, versículo 23: Yo soy la voz del que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. De esta manera, el nacimiento y la misión de Juan el Bautista realizaron las antiguas profecías, mostrando que cada detalle previsto por las Escrituras se manifestó en el momento adecuado. Isaías y Miqueas predijeron que el Mesías nacería de una virgen en Belén. En Isaías capítulo 7, versículo 14, encontramos la profecía: He aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le llamará Emmanuel. Miqueas capítulo 5, versículo 2, complementa al indicar el lugar exacto. Pero tú, Belén Efrata, aunque pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá aquel que será Señor en Israel. Los evangelios de Mateo y Lucas describen el nacimiento de Jesús en conformidad con estas profecías. En Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25, y Lucas capítulo 2, versículos 1 al 7, se menciona que María, una virgen, concibió a Jesús por el Espíritu Santo y dio a luz en Belén, exactamente como fue predicho. Estos pasajes son fundamentales para comprobar la precisión de las visiones de los antiguos profetas. Además de las Escrituras, registros históricos y arqueológicos refuerzan la existencia de Nazaret, donde vivían María y José, y Belén, la ciudad natal de Jesús. Investigaciones arqueológicas en las localidades mencionadas fortalecen nuestra comprensión de los contextos históricos y geográficos de estas narrativas bíblicas. Usaremos imágenes de los pasajes de Isaías y Miqueas, recreaciones artísticas del nacimiento de Jesús y mapas históricos que sitúan Nazaret y Belén para ilustrar estas profecías. Esta combinación de datos bíblicos e históricos nos ayuda a ver cómo el nacimiento de Cristo cumple con precisión las antiguas profecías, demostrando la maravillosa convergencia entre la fe y los hechos históricos. La precisión de estas previsiones no solo solidifica la autenticidad de los textos sagrados, sino que también inspira una reflexión profunda sobre la importancia de estos acontecimientos en el contexto de la fe cristiana y en la historia de la humanidad. Estas 10 profecías muestran cómo las predicciones bíblicas se convirtieron en hechos históricos, reafirmando la relevancia de la Biblia. Reflexionen sobre estas profecías para entender su importancia en el contexto de la fe y la historia. El viaje a través de estas profecías cumplidas ayuda a profundizar la comprensión y la apreciación de la intervención divina. Aquí en Misterios de la Biblia, tenemos una serie de videos que te pueden ayudar a profundizar aún más tu conocimiento. Haz clic en una de las opciones que aparecen en tu pantalla y continúa explorando los misterios de la fe en nuestros videos. Sigue nuestro canal, dale like a este video y deja tu opinión en los comentarios. Construyamos juntos una comunidad de exploración bíblica. Te esperamos aquí.